nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del martes de la 25ª semana de tiempo ordinario, año par. En estas reflexiones, aunque en el leccionario se saltan algunos versículos, siempre que puedo, pues yo no me los salto, así que cuando vayan a misa hoy, si van después de este video, se darán cuenta que la lectura de aquí es un poquito más larga. En el leccionario se saltan 4 o 5 versículos. Solo para aclarar, porque van a ver la diferencia. La primera lectura está tomada del libro de los Proverbios, capítulo 21, versículos del 1 al 13. El corazón del rey es como un torrente de agua en mano del Señor. Lo inclina a donde quiere. Al hombre le parecen rectos todos sus caminos, pero quien examina los corazones es el Señor. Practicar justicia y derecho es mejor ante el Señor que sacrificio de víctimas. Ojos altaneros y corazón ambicioso son lámpara de malvados, son pecado. Los proyectos del laborioso producen ganancias, y todo el que se precipita se arruina. Hacer tesoros con lengua mentirosa es soplo fugaz de los que buscan la muerte. La violencia arrastra a los malvados porque rehúsan practicar el derecho. El camino del hombre perverso es retorcido, pero el inocente es recto en sus palabras. Más vale vivir en un rincón del terrado que con mujer discutidora en casa amplia. El alma de malvado ansía el mal, su prójimo no halla gracia a sus ojos. Cuando se castiga al insolente se vuelve cauto el ingenuo, y cuando se instruye al sabio adquiere más saber. Observa el justo la casa del malvado, precipita a los malvados en el mal. Quien cierra el oído al clamor del pobre, también él gritará sin encontrar respuesta. Pues bendito sea Dios. El libro de los Proverbios, a diferencia de los evangelios, por ejemplo, que nos narran cronológicamente la vida de nuestro Señor Jesucristo, tiene un principio, contenido y final. Los libros históricos, los libros que nos narran una historia. Los evangelios son, los 4 evangelios nos narran la historia de nuestro Señor. El libro de los reyes nos narra la historia de los primeros reyes de Israel. Las crónicas también. El libro de los proverbios, que acabamos de leer un pedacito aquí, no narra una historia. Cada versículo es un proverbio lleno de sabiduría divina
puesto que es el Espíritu Santo el autor del libro de los Proverbios, utilizando instrumentos, los instrumentos humanos que el Señor usa para darnos la Biblia entera. Ha utilizado muchos instrumentos humanos, pero Él es el autor de la Biblia. Así que aquí el Espíritu Santo nos da en cada versículo, hemos leído 13, pues un tesoro de sabiduría para profundizar. Con cada uno de estos versículos o proverbios, podría uno meditar un día, tomar en la mañana un día el tiempo de meditación, tomar uno de esos versículos y meditar en ellos. Y así, de tan profundos que son. Es un libro escrito para ayudarnos a adquirir sabiduría. ¿Qué podemos señalar aquí que vaya tal vez en línea o la conexión con el resto de las lecturas? Vamos a ver un poquito las lecturas, el Salmo. Ok. Pues entiendo que la conexión aquí es tomar la decisión correcta, hacer la voluntad de Dios. Es el tema. Dice aquí, el corazón del rey es como un torrente de agua en mano del Señor, lo inclina a donde quiere. Aquí está hablando de un rey piadoso, un rey que ame al Señor, un rey que quiera hacer la voluntad del Señor, pues ese rey es una gran bendición para su pueblo, porque es el Señor el que lo mueve. Si el rey es santo o procura alcanzar la santidad con la gracia de Dios, pues ese rey será una bendición para su pueblo, porque actuará buscando siempre hacer la voluntad de Dios. Hoy en día, pues las monarquías han sido básicamente destruidas o al menos privadas de cualquier influencia real en el gobierno de los países. Sin embargo, pues la estructura de la familia, por ejemplo, estructura instituida por nuestro Señor, por Dios Todopoderoso, que al principio nos hizo hombre y mujer, hizo al hombre cabeza de la familia. Existe una estructura en la familia, instituida por Dios, que se sigue más o menos, pues depende ya cada cual en su conciencia y en su corazón, pues como en todas las demás cosas, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no siempre seguimos al 100% lo que tenemos que hacer. Pues en la familia es voluntad de Dios que el padre sea la cabeza de la familia. Como dice San Pablo, el hombre es cabeza de la mujer, como Jesucristo es cabeza de la iglesia. Hoy en día decir estas cosas no es popular, no es aceptado en muchos círculos, incluso dentro de la iglesia, pero pues la palabra de Dios no la podemos cambiar. Lo que Dios ha establecido no podemos ajustarlo, porque entonces estaríamos alejándonos de la verdad, alejándonos de Dios y poniendo en peligro nuestra salvación. Pues, aunque recuerdo una canción que decía, no tengo, no me acuerdo la primera parte, pero la segunda decía, pero sigo siendo el rey. Un hombre diciendo, pues en mi casa yo soy el rey. Pues aunque el mensaje de esa canción popular, pues no es un mensaje recomendado, pero sí menciona un punto que aunque ya no tenemos reyes, sí tenemos autoridad en la familia. Y el padre de familia tiene, precisamente porque tiene autoridad dada por Dios mismo,
pues tiene una responsabilidad muy grande. Porque así como el rey que nos habla aquí en Proverbios tenía la obligación de estar en contacto con Dios constantemente para que Dios bendijese a su pueblo, pues igual el padre de familia. Tenemos la obligación de estar unidos a Cristo en todo momento y cada vez más para poder bendecir a la familia. La responsabilidad que tenemos con nuestras familias es muy grande. Es imposible dirigir a la familia bien si estamos desconectados de Dios. Porque aquí nos dice este primer proverbio, nos da la conexión. El corazón del rey es como un torrente de agua en mano del Señor. Lo inclina a donde quiere. Así debe ser. El corazón de aquel que está, del padre de familia, todos los padres de familia que están viendo esto, debemos procurar siempre y por encima de todas las cosas hacer la voluntad del Señor, estar en comunicación con Él, tener ese trato íntimo con Él cada día, procurar vivir en la presencia de Dios y así las decisiones que tomemos como padres de familia, decisiones de trabajo, financieras, de educación, de disciplina, cualquier decisión, pues lo haremos como tomaremos la decisión que Dios quiere. Y la única manera de hacer eso es estar en contacto con Él. Si yo no hablo con el Señor, si yo no voy a misa, si yo no paso ratos de oración o meditación y el Señor para mí es un extraño, pues mi familia va a ser un desastre, porque nadie da lo que no tiene. ¿Y cómo yo voy a poder dirigir, gobernar, ser padre de familia como Dios quiere si estoy desconectado de Dios? Así que, repito, cada proverbio, cada versículo de estos 13 versículos que leímos, pues está tan lleno de sabiduría que se puede tener una meditación entera con cada uno de ellos. Pero aquí, pues, vamos a seguir adelante con el resto de las lecturas, pero tomando eso, hacer la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Hay otros versículos aquí que repiten lo mismo. El camino del hombre perverso es retorcido, pero el inocente es recto en sus obras. Lo mismo. Si estoy en la gracia de Dios, si procuro estar en constante comunicación con el Señor, pues mis acciones serán rectas. Nuestra naturaleza caída no es capaz de producir buenos frutos, pero por la gracia de Dios, si respondemos, sí podemos hacerlo. Debemos buscar al Señor constantemente, siempre y en todo. Y así, pues, haremos lo correcto, haremos lo santo, haremos lo que Dios quiere que hagamos, haremos su voluntad. Ese yo creo que es el tema principal de estos proverbios, buscar la voluntad de Dios para hacerla. El Salmo 118, según la Vulgata, 119 de otras versiones. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Enséñame, Señor,
a cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad, a tu voluntad y a tus mandamientos. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero, cumplir tu voluntad, sin cesar y para siempre. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Pues bendito sea Dios. Aquí el Salmo pues repite lo que hemos tomado como mensaje principal de la primera lectura. Buscar, conocer la voluntad de Dios y hacerla. Y aquí el salmista está en su oración pidiéndole al Señor que le manifieste, que le enseñe, que le muestre cuál es su voluntad para poder hacerla. Y nos dice el salmista que ha tomado esa decisión. Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. He escogido el camino de la lealtad. El amor es un acto de la voluntad. El amor muchas veces está acompañado de sentimiento. Y así lo quiere Dios. Dios hizo esa conexión. Sin embargo, los sentimientos a veces se apagan, se enfrían, no están ahí. Pero el amor no deja de ser amor por ello, porque el amor, aunque puede estar acompañado de sentimientos, el amor es una decisión de la voluntad. Recordemos que de las dos potencias principales de nuestro espíritu, si no han visto la serie de catequesis para adultos, les invito a que la visiten, está en el canal. Hasta ahora hay por lo menos 21 videos de catequesis para adultos. Bueno, pues ahí se va profundamente en estas dos potencias del espíritu, el intelecto, por el cual conocemos, y la voluntad por la cual amamos. Pues el amor es un acto de la voluntad. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el acto de amor más grande que se haya realizado en la historia de la humanidad. Y no podemos decir que Él estaba lleno de sentimientos dulces y sentimientos de mucho amor. Los sentimientos, ¿cómo se sentía el Señor? Bueno, pues para que sepamos cómo se sentía, recordemos el salmo que comenzó a recitar desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él se sentía abandonado por el Señor en sus sentimientos. Él sabía que no era así, pero los sentimientos a veces no están ahí. El sentimiento de amor, los sentimientos buenos y que nos consuelan, pues a veces no están ahí. Sin embargo, la voluntad la tenemos siempre y podemos siempre escoger amar, como hizo Jesucristo nuestro Señor en la cruz. Sin sentimientos, el sentimiento que tenía era que se sentía abandonado por Dios, pero no se bajó de la cruz. Tomó la decisión de quedarse ahí hasta el final. Tomó la decisión de amarnos hasta el extremo, hasta el final, hasta lo último, hasta la muerte. Pues así ha de ser el amor. Es una decisión, acompañada de sentimientos, bendito sea Dios. Con sentimientos contrarios, pues bendito sea Dios, seguir amando. Ejemplo de el amor encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Pues con esto, buscar hacer la voluntad de Dios y hacerla. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, que me manda que lo ame a Él por sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, pues eso lo puedo hacer, con sentimiento o sin Él. Porque recordemos, el amor, aunque puede estar acompañado y es acompañado muchas veces de sentimientos, el amor no es un sentimiento, es un acto de la voluntad.
El Evangelio, según San Lucas capítulo 8, versículos del 19 al 21. Vinieron a verle su madre y sus hermanos, y no podían acercarse a él a causa de la muchedumbre. Y le avisaron: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Él en respuesta les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Bendito sea Dios. Varias cosas aquí en este Evangelio. Lo primero, a manera de aclaración, es que aquí se refiere a la Santísima Virgen María y a los parientes del Señor. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, por un lado, pues la Iglesia nos enseña la perpetua virginidad de la Santísima Virgen María, y la Iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Así que la Iglesia lo enseña, nosotros lo aceptamos. En la Sagrada Biblia también nos da el testimonio de que estos hermanos del Señor son parientes de Él. Primero, por la costumbre bíblica de que aquellos parientes cercanos se llamaban hermanos. Vemos como Abraham llamó a Lot su hermano, aunque no era hermano como lo son los hijos del mismo padre y misma madre. Eran hermanos porque Lot era sobrino de Abraham, como podemos leer en Génesis. Es una manera de hablar en la cultura hebrea de esos tiempos. No sé si corrientemente se sigue utilizando, si es así o no, pero sí en estos momentos se usaba en el tiempo del Evangelio y en los tiempos bíblicos. Más aún, los evangelios nos mencionan quiénes eran esos hermanos del Señor. Menciona a José, Simón, Judas y otros cuantos, y los mencionan en varias ocasiones. Los mencionan como hermanos de Jesús, los mencionan como hijo de María, la esposa de Cleofás, y nos menciona a María como hermana de la Virgen María. María, la de Cleofás, era hermana o parienta de la Santísima Virgen María. O sea que estos hermanos son familiares. Esa pequeña aclaración. Y aquí el tema de hoy, que es buscar la voluntad de Dios y hacerla por encima de cualquier otra cosa. Pues dice aquí que cuando vinieron a verlo la Santísima Virgen y sus parientes, no podían acercarse a él a causa de la muchedumbre. El Señor, que nos había dicho en otra parte del Evangelio, que el que deje padre, madre, hijos, casa, terrenos, por mi nombre, recibirá el 100 por 1 en esta vida y la vida eterna en la otra. Todas aquellas personas que por hacer la voluntad de Dios han renunciado, se han separado de sus padres, han renunciado a tener familia, hijos, terrenos, por amor al Evangelio, el Señor les promete 100 veces más aquí en esta vida. Pues aquí el Señor está viviendo eso. Tiene a su madre, tiene a sus parientes, a sus hermanos. Sin embargo, por hacer la voluntad de Dios, los ha dejado y está entregado a la predicación de muchedumbres. Vinieron a verle su madre y sus hermanos y no podían acercarse a él a causa de la muchedumbre. Y le dijeron: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Y él, siendo fiel a esta vocación de ha dejado madre, padre, hermanos, familia, por hacer la voluntad de Dios, pues dice aquí: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Estas personas a las que él les estaba predicando se habían convertido en su nueva familia.
Fiel a la promesa del Señor, el que deja familia, padre, madre, hijos, tendrá 100 veces más, pues dejó a una madre y a unos cuantos hermanos y ahora tiene muchedumbres enteras que son su nueva familia. Esto lo experimentan los sacerdotes, lo experimentan los misioneros, las almas consagradas que renuncian a muchas cosas para entregarse al Evangelio, y el Señor es fiel a su promesa. Les da 100 por uno aquí, en casas, en familia, en parientes. Pero la conexión de estas 3 lecturas es buscar la voluntad de Dios y hacerla con todo el corazón. Y el Señor, que es el camino, la verdad y la vida, pues es el ejemplo más perfecto de ello. Pues hasta aquí, hermanos. Procuremos siempre buscar la voluntad del Señor, pidámosle que nos la enseñe, que nos la deje saber, y una vez entendida, abrazarla con todo el corazón y hacerla con todas nuestras fuerzas. Que tengan un feliz día y pidamos que el Señor regrese pronto. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.